bienvenida a un episodio más de Madre Patria, este bonito podcast pensado para ti que te gusta la política, pero con brillitos y muchas risas. Hoy tengo a dos invitados muy divertidos. La verdad es que están muy chistosos porque en la premisa nos hemos estado riendo e intercambiando datos culturales como interesantes sobre como quién es Yuya. Por ejemplo. Así que te los voy a presentar para que los conozcas y vayas entendiendo un poquito de qué va a tratar este bonito programa. Ellos son Ernesto Peralta. Él es director ejecutivo de Borde Político. Tiene estudios en arquitectura, urbanismo y políticas públicas. Claro, porque, o sea, es que aquí hay de todo en la vida del señor. Y es especializado en facilitar procesos de diseño participativo de estrategia de incidencia pública, legislación y políticas públicas. Y luego tenemos a Karina Ramírez. Ella es coordinadora de facilitación de procesos de diseño participativo. Es RITA y ha trabajado en la administración pública en el seguimiento de políticas exteriores multilaterales. Así que, bienvenido. Ustedes están representando aquí a Borde Político. Entonces, antes de empezar, ¿nos quieren contar un poquito qué es Borde Político? Pues Borde Político es en realidad como un espacio de encuentro entre justamente esta parte de los límites de la política tradicional y cómo podemos pues hackearla, ¿no? Repensarla a partir de sumar las experiencias de las personas afuera de este ámbito político, ¿no? Entonces es una especie de retomar la política, ¿no? Diría también, bueno, Borde es una organización civil sin fines de lucro, a partir de esta... Bueno, pero para ponernos un poquito más en contexto, eso es lo que estoy en la página. Pero ya en la vivencia diaria, yo creo que Borde es un lugar donde gente de muchos lados nos reunimos a platicar temas de interés público, ¿no? Desde un intento de proponer cosas, ¿no? De decir, mira, yo veo que aquí hay algo que se tiene que hacer, que está afectando cómo ejercemos derechos, en particular derechos humanos, y pues desde ahí nos ponemos a platicar, a tratar de ver cómo podemos incidir favorablemente en eso, ¿no? Aquí ustedes tienen un trabajo que a mí se me hace súper interesante de todo esto que es Borde y que es un poquito la evaluación del quehacer legislativo y parlamentario, que a ver, no es nuevo, ahorita traen un nuevo producto del que nos van a hablar en un momento, pero ustedes se han dedicado también un poquito y creo que han sido de los pioneros en el país en hacer esto de las evaluaciones, porque a ver, gente como yo, bebé de luz, te habla de qué es lo que hace tu legislador, qué es lo que hace tu legisladora, pero algo así como evaluaciones ya que le puedan dar a la gente, a ti, mi amor, que te puedan dar como así como calificaciones de mira, esto así, ustedes empezaron, ¿no? ¿Por qué es importante y cómo es que empezó este asunto de la evaluación de este quehacer legislativo en el Congreso? Pues empezó de los mismos lugares comunes de cualquier persona que vea a un legislador dormido y dice, no puede ser, ¿qué están haciendo con nuestros recursos públicos en esa silla? ¿No? Sí. O sea, y luego pues nos pusimos a darle seguimiento durante varios años, así día tras día, sesión por sesión, así ya recordan esas sesiones maratónicas del Pacto por México, que era como, Oh, sí. vamos a la reforma del no sé qué madre, y Sí. 6 días seguidos sin Sí. parar, y tú decías, bueno, pues es que ¿cómo no se van a dormir? O sea, son personas, ¿no? Sí. O sea, finalmente son personas estos legisladores, no importa Sí. cuánto les pagues, ¿no? O sea, entonces, pues justo nos pusimos a revisar todo esto. Estamos muy frustrados, como muchas personas, después de las elecciones de Peña Nieto y tener pues a esto como un presidente de Televisa y así, era como bastante mala leche, pero al final decidimos que lo que sí podíamos hacer y lo que teníamos mucho expertise, mucha gente que fundamos Borde, era revisar qué estaban haciendo todos los días, ¿no? Y poner el ojo en cada una de las cosas, cómo las iban haciendo, por qué, y quiénes eran las personas que daban las batallas que trabajaban más, que trabajaban por nuestros derechos. Y empezó así un poco el Borde Score como un ejercicio, sobre todo cuantitativo, de revisar qué tanto trabajaban nuestros legisladores y no tanto cuánto se dormían, pero sí mínimo cuánto trabajaban, ¿no? Y cuántas iniciativas producían. Y incluso calculamos, por ejemplo, la probabilidad de que un legislador en un grupo parlamentario minoritario se le aprobara una iniciativa. Entonces, Claro. a los minoritarios, les valían más una iniciativa aprobada que a un grupo mayoritario. Ajá. Entonces, hicimos toda una serie de cálculos para generar el primer Borde Score, que era muy cuantitativo de trabajo.
Y hay que decirlo, había muchas iniciativas aprobadas a los grupos minoritarios. Resultaban ganando estos grupos minoritarios en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, me parece que ese grupo minoritario en ese momento del primer board score cuantitativo son los que ahora son el grupo mayoritario, ¿no? O sea, Monreal Claro. llegó a ser el primer lugar del board score, ¿no? Y Claro. ahorita creo que no va a llegar muy lejos. Pero Claro. tuvimos que cambiar mucho el board score y fue mutando conforme, o sea, tuvimos que hacer una labor de introspección. Alma acá ya nos estaba anunciando nuestra muerte, que como que murió Borde, ¿no? Algunos años. Ah, no, nos dedicamos a más cosas que el board score, pero sí dejamos de hacer el board score porque pensamos y vimos que no había datos para realmente valorar el trabajo por cantidad. A ver, es que a mí se me hacía muy interesante el board score y aquí te contextualizo, Bebé de Luz, de la antemesa en la que estuvimos aquí sentadas un ratito, y es que cuando tú trabajas con un legislador o una legisladora, sí es importante y por eso siempre te digo, mi amor, que tienes que informarte, involucrarte, porque a ellos sí les importa lo que tú digas y lo que tú opines de ellos y los medios de comunicación y lo que salga en un periódico. Entonces, Son de repente, seres ególatras. sí. A ver, el ego, yo creo que uno de los mayores males que tiene nuestra política es el ego. Sí, pero yo no dije. ¿Quién dijo eso? No fue el burrito. El punto es que cuando ustedes nos dieron este borde, esta evaluación, como este termómetro, se me hacía muy interesante. Porque sí es importante la presentación de iniciativas. O sea, sí importa, sí, de puntos. O sea, hay una cosa que son iniciativas, que son estas reformas a ley o propuestas de ley o cuando eliminas una ley o una parte que abrogas o derogas. Pero también están los puntos de acuerdo que los evaluaban también ustedes, que son estos como documentos que pueden ser un poquito más coyunturales de hay una manifestación y hubo desvividos. Ah, ok, entonces el legislador, que es el que representa a esa comunidad, sale y dice, llamado a las autoridades para que se investigue. Nunca pasa, a veces pasa Una muy vez poco. nos aprobaron un punto de acuerdo a nosotros para ¿Sí? que la Fiscalía General de la República investigara Trajera. el acoso a unos compas que estaban levantando unas encuestas para nosotros en el Estado de México y que se los llevaron al separo. Sí. y no se dieron cuenta los legisladores que lo habían votado a favor. Y entonces así se tuvieron que retractar y repetir la votación, lo cual es un poco ilegal, pero bueno, como que todo puede pasar en la vida del Señor. Es que es mucho eso. Y eso es justo mi punto. Quienes de repente estamos atrás arrastrando el lápiz y generando estos productos legislativos, pues sí había una carga de repente, como yo veía para algunas personas, que sí era así como, no manches, es que mi legislador me está pidiendo más iniciativas y ya no sé qué inventarme, ¿no? Sí. Y entonces era un asunto como esto que dices, como más cuantitativo, o sea, de cantidad, de cuántos puntos de acuerdo. Y a ver, el que te aprueben una iniciativa, el que te aprueben un punto de acuerdo, sí lleva un proceso, o sea, porque se presenta una iniciativa, se turna una comisión que es un grupo de especialistas supuestamente que tienen que analizarla, se elabora un dictamen, ese dictamen también luego pasa por la revisión de los que son los enlaces legislativos, o sea, qué Segov, qué Hacienda, qué Función Pública, tienen a gente ahí diciendo, a ver, ¿qué es lo que se va a aprobar? ¿Cómo se va a aprobar? ¿Nos afecta, no nos afecta? ¿Nos beneficia, no nos beneficia? A ver cómo lo podemos negociar. O sea, sí es un proceso amplio que cuando se quieren hacer las cosas bien lleva muchos años, no en asunto fast track como lo hemos visto últimamente. Entonces, sí había una presión, yo creo que detrás de muchas compañeras y compañeros que yo veía, porque no solo fue, o sea, primero fue Borde, pero después salió, me acuerdo que un atlas de de Harvard, no me acuerdo, algo así, era un atlas, que por cierto, gracias a ese yo conseguí chamba, porque tuve ahí un problema y la diputada me dijo, pues mira, estoy muy bajita en números, ¿me puedes subir? Y yo, Claro que sí. a esto me dedico. Por supuesto. Y un amigo me decía, es que tú haces trabajo legislativo como si hicieras tortillas, Alma. Y entonces así, que hicimos una mancuerna y del número 200, entre su trabajo, porque pues una cosa es el que presentas y otra cosa es el que ella hace, el que el legislador o la legisladora hace para que su iniciativa avance, subió al lugar 40 y tantos, ¿no? En menos de un año. Entonces, sí creo que era importante y aún es importante ver cuántas iniciativas presentan, pero a ver, ustedes también no han visto ahorita que andan analizando iniciativas, que de repente hay legisladores que presentan 3,000 y cuando lees las iniciativas se reforma las y los, o sea, se reforma los por las y los. Sí, son cambios nominales. Ajá. O el Distrito Federal por la Ciudad de México. Creo que ese fue Mancera, ¿no? Ay, sí. Que metió como 300 iniciativas para cambiar el nombre de Ciudad de México en todos lados. Pero No una por sé. una, ¿no? Sí.
me han dicho que hay legisladores así, pero sí es cuando dices, o sea, y sí, se vanaglorian de cuántas iniciativas presenté, pero, o sea, en serio, ¿qué significa? ¿No? Al final del día, qué bueno que ya explicaste como un poquito de qué es esto que llamamos el proceso legislativo, ¿no? Como esta serie de pasos, de procedimientos que a veces nosotros desde este lado como ciudadanía pues no alcanzamos a entender del todo qué significa, y luego ves una nota que dice ya se aprobó la ley tal, pero resulta que no, que apenas se aprobó en una de las cámaras y entonces se va a turnar O en apenas una a la comisión. siguiente o en una comisión, y entonces te quedas como con muchos huecos ahí de información que no alcanzas a comprender porque es un proceso complicado, no complejo, no es muchas veces lineal, ¿no? O sea, como que es un ir y venir, un rebotar entre varios actores que están decidiendo de ese lado de la Cámara qué es lo que se aprueba, qué es lo que se vota, qué es lo que no se vota, qué es lo que se queda en la congeladora. Y entonces acá nos quedamos como en shock, ¿no? Como, bueno, pero al final sí o al final no. Y a esta como dificultad, ¿no? De todos estos huecos que hay, también se añade una dificultad de tiempo, ¿no? Ya hace un rato platicábamos un poco como de la jornada laboral. Hay gente que pasa más de 48 horas tan solo trabajando, más las 2 o 4 horas que te avientas en el transporte. Entonces, sí. creo que en el mejor de los casos tienes acceso a notas periodísticas, puedes hacer un esfuerzo por mantenerte informado de qué está pasando, pero sí es complicado, ¿no? Como una tarea de evaluación o de seguimiento del día a día de qué están haciendo realmente nuestros representantes. Y hay algo que yo también te diría es, bueno, pero al final, ¿por qué importa, no? O sea, a veces eso, el proceso legislativo se ve como algo muy, muy lejano, muy distante, muy que pasa en un lado por documentos y documentos por aquí, documentos por allá, pero parte también del trabajo que nosotros hacemos y que ahora hablaremos más de Titi, es decir, bueno, pero ¿por qué importa? O sea, a mí como persona, ¿no? Que vive en México, ¿de qué forma eso que están discutiendo allá y que está quedando en un montón de documentos con un lenguaje a veces que no se entiende bien o que es muy complicado, que tienes que tener un diccionario de términos jurídicos al lado para poder saber? Diccionario parlamentario. Exacto. ¿En qué me afecta, no? ¿Cómo se ve reflejado en mi vida cotidiana? O sea, me afecta o me beneficia, ¿no? Y si me afecta, o sea, ¿es un cambio sustantivo o nada más le cambiaron una cosita por ahí que a lo mejor sí, pero podría ser mucho más ambicioso en términos de derechos? Entonces, eso es como parte también de por qué decidimos hacer una evaluación un poco más cualitativa. Es decir, sí es importante que vayan, que propongan cosas, que voten, que no se queden dormidos y dormidas, pero al final del día, ¿en qué sentido están votando, no? Claro. ¿En qué sentido están reflejando también los intereses y las necesidades de la gente que vive los problemas públicos, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos las iniciativas que hay en temas de agenda joven, pues creo que ahí también hay una deuda, ¿no? Como los jóvenes, los niños, son sectores también que viven bajo mucha precarización, ¿no? Con falta de accesos a servicios de salud, empleos con buenos salarios. La mayoría en prisión preventiva oficiosa. Una parte muy importante. Eso, ajá. Sí, entonces, pues sí son cosas que creo que tenemos que considerar al momento de querer abrir esa caja negra, ¿no? Que a veces parece como el quehacer legislativo, que quienes lo viven de allá quizá lo tengan un poco más claro, pero nosotros de este lado nos toma tiempo, atención y también como formarnos en ese lenguaje de saber qué está pasando, ¿no? Claro, y es que a mí que llevo, o sea, ya creo que ya son 12 años en el Poder Legislativo trabajando, para mí en un momento fue muy claro y muy evidente que se hacía este lenguaje muy complicado de lo que pasaba en el Congreso, que en realidad es súper sencillo cuando llegas a entenderlo bien, pero que para ellos, los que están ahí en esos espacios, era muy conveniente que nadie entendiera y que todos se hicieran bolas, porque pues mientras no entendamos, la gente no se quiere involucrar, se aburre, no le importa y es como, ay, o sea, ¿a mí qué, no? Sí, el obscurantismo también es una cuestión de lenguaje, ¿no? Eminentemente, ¿no? Y de formas, ¿no? Y de hacer cerrados los lugares, los espacios. Y en realidad es como el legislativo es muy poroso, ¿no? Es fácil meterse, es fácil entrar, es fácil pedir una cita con un diputado, es fácil hablar con ellos, con un senador, o sea, ir a la mesa, ¿no? O sea, y poner propuestas, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo deberíamos de cuando sentimos un tema muy cerca o que nos afecta en mayor medida, pues hacer ese esfuerzo pequeño que se necesita, pero al final que no todo el mundo puede hacer, ¿no? O sea, entonces justamente cómo acercamos esta complejidad a las personas, cómo te afecta la legislación o determinada legislación a tus derechos, porque cada que haya una aprobación de algo, ganas o pierdes o se limitan o se restringen derechos que tienes, ¿no? O que podrías llegar a tener, ¿no? Entonces, básicamente
ese es el gran cambio que hicimos ahora en el Board Score, ¿no? O sea, el Board Score que era cuantitativo de cuántos puntos, cuántas iniciativas, cuánto se te aprueba, cuánto, pasó Al a hacer Titi. Titibot, que es otra cosa mucho más bonita, porque es como queremos que la gente se reenamore de la política. A ver, Porque entonces, ¿qué es el Titibot? o sea, el Titibot es eso, es como un intento de que la gente se reenamore de la política. ¿Cómo? Pues ayudándole a hacer match con su político, con su política, ¿no? O sea, con la persona en el legislativo o personas candidatas que tienen más que ver con ellos, ¿no? O sea, es encontrar a tu media naranja política ahí representándote, porque sí las hay. Hay personas que hacen un trabajo impresionante al interior del legislativo, ¿no? Que de Sí. verdad dan todas las batallas. Hay gente como tú que se muere en la línea desde comunicando hasta redactando, ¿no? O sea, pero hay gente que se muere en la línea del poder legislativo. Si pensamos es que todos los políticos son iguales. Y sí, los vatos en general sí son casi todos iguales. Pero no, hay también políticas y en general siempre han salido ganando y siempre han salido mejor las mujeres calificadas en el Board Score, hay que decirlo. Sí. ¿No? O sea, y la verdad hacen un trabajo excelente. O sea, por ejemplo, Claudia Naya y su equipo es impresionante. O sea, son una La senadora- bola de ñoños hipertrabajadores Sí. y con muchas ganas, ¿no? O sea, y siempre están trabajando, ¿no? O sea, la gente de Patricia Mercado es súper profesional trabajando, ¿no? O sea, Rafael Espino es un nos ha gran tocado senador. de verdad trabajar con tantas personas en el poder legislativo de todos los partidos políticos que digo, no, a ver, vale la pena detenernos a saber quién realmente nos está representando y nos está haciendo ganar o más derechos o quién es, pues la verdad, pues alzan la manita, como le dicen que alce la manita, tiene poca independencia su voto y además pues suelen votar cosas que nos quitan derechos a las personas, ¿no? Claro, O sea, claro, porque, o sea, a ver, Claudia Naya del PRI. Y luego mencionabas Patricia Mercado de Movimiento Ciudadano. Y yo te hablo de Rafael Espino de Morena. Y entonces cuando tú ves votaciones de ellos en momentos importantes, Rafael Espino de Morena, que debería de seguir una línea como otros legisladores, dice con conciencia, no puedo votar esto, ¿no? Y no voy a votar esto. Y ese tipo de legisladores que muchas veces se quedan solitos asumiendo un costo político porque la ciudadanía no se fuertísimo, entera. ¿no? Nestora Salgado, ¿cómo la vas a poner a votar a favor de la prisión preventiva oficiosa, no? O sea, Y la pusiste. y la pusiste y dijo no. Sí. No, lo siento, amigos. O sea, Y ese tipo de yo cosas estoy les con cuestan ustedes, pero no cargos. gracias, ¿no? O sea, y me parece que has dado en un punto muy importante del nuevo Board Score. O sea, que es como justamente nos pusimos a encontrar a las personas valientes de todos los partidos. O sea, hicimos ese gran esfuerzo de decir, a ver, ¿cómo votaste cada cosa, no? De pérdida o de ganancia de derechos. Nos pusimos a calificar cada iniciativa, todo su proceso legislativo, si fue incluyente, si fue interseccional, si invitamos a toda la gente, si se hizo apertura, si hay documentación de cómo fue el proceso, o sea, si se hizo como básicamente, por ejemplo, a nosotros nos tocó facilitar el proceso de legislación de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Y hicimos, bueno, foros por todo el país, 7 regiones, todos los estados. Estuvimos 3 años trabajando. Wow. 3 años trabajando y luego venimos acá y nos tocó, todavía nos volvieron a llamar de Sedato, oigan, vengan a ayudarnos también a hacer el proceso ya con el Senado y estuvimos pues con Nancy de la Sierra, con Patricia Mercado, Claro. con Xochitl Gálvez, con la gente, con sus equipos de trabajo que estábamos desvelándonos en plena pandemia Ay, hasta sí. las 12 de la noche, así revisando punto y coma para que de verdad tuviera un impacto y fuera implementable en lo local. Y ya habíamos revisado como qué es lo que se necesitaba a nivel municipal y a nivel estatal. O sea, hacer una ley lleva un muy gran esfuerzo. Bueno, y esa Una es buena ley. una buena ley. Porque, o sea, a ver, ahorita hemos visto la reforma de la ley de amnistía y la de amparo que salieron el 9 de abril y se aprueban hace 3 días, o sea. No, y justo por eso lo que hicimos es evaluar eso, como todo el proceso de cómo fue creada la legislación. O sea, ustedes porque fondo evalúan es si forma, es- ¿no? O sea, sí. es como de verdad sí vale la pena enfocarnos en cómo se hace. Luego evaluamos cómo, o sea, que hacemos un balance de derechos y para eso llamamos a organizaciones expertas en cada uno de los temas. Así, por ejemplo, la Red de Mujeres Aduaneras calificó puertos y aduanas, ¿no? O sea, la ley de puertos y aduanas que se pasa a la Marina, ¿no? O sea, entonces no conocíamos a nadie que llevara tema aduanas, la verdad. O sea, como que nosotros nos trabajamos acá derechos humanos, Ajá, ¿no? sí. Aduanas. Bueno, pues ni pedo, vamos a entrarle, ¿no? Y encontramos ese esfuerzo, encontramos ese eco, encontramos esa réplica en organizaciones expertas en cada uno de los temas. Es un trabajo súper rico, ¿no? O sea, cada iniciativa que está ahorita en Titibot
nada más logramos hacer 13 y eso con muchos desvelos y ahínco, pero logramos hacer estas 13 que tienen pues un micrositio que te dice por qué fueron evaluadas cada uno de los parámetros como fue evaluado. Luego además tiene un artículo que expande mucho más a citas de otras cosas que confirman esa evaluación y luego además te puedes meter al Excel a ver número por número de la evaluación de cómo contestaron cada una de las preguntas de la encuesta que se le aplicó a todas las iniciativas que calificaron las diferentes organizaciones. Entonces, o sea, detrás de este nuevo Board Score definitivamente hay un montón más de trabajo. Por eso decidimos que ya no era como nada más de bordes, sino como en realidad tenía que ser otra cosa, ¿no? Y por eso representarse a través de Titi, que en realidad te ayudara a hacer un match con alguien y luego a ver, pues, a verte en el espejo tú como persona, ¿no? O sea, como ver... pues qué tan pro derechos o antiderechos de verdad eres, ¿no? ¿Qué tan izquierda o de derecha crees que realmente eres, ¿no? O sea, o porque... dices ser. O dices ser, porque luego lo que se dice que es una iniciativa... Muy pro derechos, muy progre, muy de la izquierda. Ahora sí vamos a saber quién estuvo detrás del caso Ayotzinapa y dónde están los estudiantes. Y bueno, termina con un montón de, o sea, lo que es la reivindicación social y la justicia para el pueblo, pues termina con un montón de pueblo joven, pobre, en la cárcel, ¿no? Y sobre todo mujeres, ¿no? O sea, como que ahí dices como, güey, o sea, hay que pararnos a ver, ¿no? O sea, lo que dice ser abrazos y no balazos termina con un índice de letalidad por los cielos, ¿no? O sea, entonces, pues siempre hay que preguntarnos si lo que nos empaquetan como hamburguesa en realidad tiene vaca o no. O sea, como en realidad es muy importante saber de dónde vienen las cosas que nos estamos comiendo y la política es alimento para el alma y sí, queremos a ver, no que... solo la comida es alimento. No solamente la comida es alimento, Exacto. la política es alimento para el alma. Sí. Y si no logramos hablar de política de una manera pues menos facciosa, ¿no? O sea, como necesitamos volver a reenamorarnos, de verdad encontrar que sí hay personas que luchan por nosotros ahí, que dan unas batallas bien inconvenientes para ellas. O sea, la verdad, sí, tú se vieras juegan así. cosas, Yo se juegan recuerdo cosas. Lorena Villavicencio cuando ya ni siquiera votó en contra, pero se abstuvo de votar prisión preventiva. Güey, o sea, la abuchearon. Sí. Se tuvo que casi como que medio salir la bancada mal, o sea. Morena, así, estamos o hablando sea, de Morena, bebé. no, o sea, me parece que hay personas que de verdad se juegan el físico y su política y su futuro. O sea, todas las mujeres que aprobaron 3 de 3 y paridad, ahorita no están en el legislativo, ¿no? Sus partidos no les dieron la reelección, ¿no? O sea, como Verónica, ¿no? O sea, hay una infinidad, ¿no? Del PAN, del PRI, del PRD, del Morena, que no pudieron tener su reelección porque fueron como vetadas por lo que aprobaron o no. Claro, O sea, y a ver, aquí hago unos paréntesis. Uno, yo ya te he contado a ti, bebé de la historia de una diputada panista que a mí me tocó ver que votó en contra de la reforma energética de Peña Nieto. Y eso ustedes lo sacaron en su Board Score. Entonces, aquí hago este paréntesis de el Board Score que pasó de ser una página web, porque era un sitio web en donde tú veías un poquito cómo estaba. Me acuerdo que eran círculos, ¿no? Y tenías la calificación del 50, 80, sobre 100. Pasó a ser ahora TitiBot, que es más un bot que tú puedes tener en tu WhatsApp. Sí. Que de hecho, o sea, se va desarrollando un poquito así, ¿no? A mí me gustaría que empezáramos justo como a traducir esto para que los bebés de luz aquí que nos escuchan, los brillo escuchas, puedan entender un poquito y se metan al sitio web de Borde Político. Ahí luego te viene el Titi. TitiBot. Titi te preguntó cuántas iniciativas tenías, ¿no? ¿Y cómo las votarías tú? Ajá, o sea, eso es lo que se me hace muy interesante, porque tú abres Titi y entonces te dice, a ver, la reforma del plan B, argumentos a favor, argumentos en contra, ¿tú cómo la votarías? Y entonces ya le das tú al bot tu voto, que a mí se me hace también súper interesante esto que pusieron, porque nuestros legisladores, nuestras legisladoras pueden votar de 3 maneras, a favor, en contra y en abstención. Pero ustedes pusieron... No ir. Me ausento. Que las ausencias en el legislativo son, por hoy, fundamentales. Yo recuerdo cuando una legisladora iba a ausentarse por un COVID y eso le iba a permitir a la mayoría parlamentaria dar un periodo extraordinario que iba a pasar una cosa muy horrible. Entonces, esas ausencias, ¿ustedes cómo decidieron poner? En realidad, pues hay una posición muy cómoda y el ausente está representado además como por una tacita de WC. O sea, yo me he encontrado así a senadores y diputados en el baño que no quieren votar algo, pero tampoco quieren quedar mal con su grupo parlamentario, pero abstenerse sí es medio quedar mal. Entonces, o sea,
esa Pues me fineza, ausento. esa fineza es lo que ahora sí se considera mucho en el nuevo Board Score, así como de, o sea, si tú votas algo en contra de tu grupo parlamentario, pero es algo pro derechos y eso implica que te va a costar un costo político adentro de tu grupo parlamentario increíble, vale el doble tu voto. 300%. Vale Sí. el doble tu voto, ¿no? En cambio, si te ausentas, vale un poquito, sí. Digo, si te abstienes, vale un poquito, sí, porque ya tienes un poquito de precio político, ¿no? Pero la verdad, irse al baño siempre será una actitud un poco Sí, cobarde, ¿no? y sobre O sea, todo porque a nosotros también nos dice algo, o sea, no querer estar ahí, ¿no? Para no asumir ese costo político, ese riesgo de alzar la voz y decir, oye, yo no estoy de acuerdo con esto que se va a aprobar y por lo tanto voy y voto en algún sentido. Pues sí significa algo, ¿no? Que decidan no ir y refugiarse como en esta cosa ahí medio ambivalente que es la ausencia. A nosotros sí nos dice eso, ¿no? Como de, bueno, yo te voté para que tú vayas ahí y expreses de cierta forma incluso las ausencias lo que yo masivas, quiero. ¿no? Porque, Ajá. a ver, algo hay que de verdad recordar, o sea, podríamos decir lo que quieras, pero cuando estaban votando las iniciativas del Pacto por México, la oposición se quedaba ahí a discutir los días que Ay, se sí. tuviera que quedar ahí a discutir. O sea, Tomamos el pleno legítimo. sí, no. Güey, pero es chamba de Sí. ellos y de sus asesores por ahí. Hasta un compa, recuerdo que se desnudó, ¿no? Sí, el senador García Conejo. Sí. Nos van a dejar en cueros, así. Cueros, así. Sí, sí. No, o sea, creo que, o sea, sí daban la lucha hasta última batalla. Esto de, ¿saben qué? Que no voy a votar sus reformas y no voy. O sea, pues es como, no, ve y di por qué no. O sea, y luego, si no quieres que haya quórum, pues luego todos se salen, ¿sabes? O sea, en el momento donde vayan a sacar el quórum, se salen todos. Claro, a ver, yo veo Y vuelven a aquí, entrar. yo veo aquí dos cositas. Una, o sea, la ausencia, pero hay también ausencias sí, masivas y sí hay ausencias pensadas, pero también hay ausencias de legisladores a que de verdad parece que no les importa. Sí, ¿no? O sea, que no, o sea, en Tenemos el 6 caso, por años, ejemplo, de una persona legisladora que fue, creo que, suplente de alguien, que el único voto que tenemos de esas 13 iniciativas es uno en ausente. Sí, O sea, como, ok. sí, o legisladoras o legisladores que se dedican a viajar por el mundo y que entonces nunca están en las votaciones importantes para su país porque están representando a México en... Y sí, no sé mira, qué. lo siento, tú puedes tener licencia de lo que quieras, pero de verdad te elegimos para lo mínimo que hacer es alzar tu manita en el momento Sí. que te lo pregunten, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí, por eso agarramos las ausencias y no las asistencias, porque encanta. las asistencias ya están contaminadísimas, ya todo el mundo asiste, ya no hay inasistencias, de hecho. Es que ahorita ya hay mucha presión para juntar quórum, que ese es otra cosa. Pero el asunto de la ausencia a mí se me hizo precioso al encontrarlo en el TitiBot, la verdad. Ahí yo los topé y los topé a bebé de luz porque fueron a un evento en el Senado a presentar este bonito TitiBot. Y en ese evento ustedes dijeron, conózcanlo y denos opiniones. Yo traigo unas. Excelente. Y me dieron una idea de poderle hablar más a los bebés de luz. Porque en general una iniciativa se vota en lo general y en lo particular. Ujú. O sea, tenemos la votación de una iniciativa en lo general, que es, o sea, lo todo, que hay mucha gente que dice, yo voy a votar en lo general porque creo que es buena, pero me voy en contra en reservas, en lo particular. ¿Por qué? Porque aunque sí necesitamos un cuerpo de seguridad más acá, no puede ser que se quieran hacer un cuerpo militar, no puede ser que y se van a lo particular. Lo que nosotros vemos en el TitiBot, lo que ustedes nos presentaron en el TitiBot son las votaciones en lo general o en lo particular. Solo vienen votaciones en lo general. En lo general. Y nos encantaría poder tener las votaciones en lo particular. Pero Yo los ayudo. Invítenme a colaborar. no están sistematizadas. O sea, de hecho, las en lo general tampoco. O sea, la ley de la Fiscalía General de la República que hizo Hertz, que destruyó la que hicimos las organizaciones. Ajá. De hecho, o sea, Que ahí de repente también esas organizaciones, yo tampoco las veo, ¿eh? Después lo de seguridad sin guerra. Pero sí, sí, no, eso es una- también no sé dónde quedaron. Luego hay una bandita que quién sabe dónde anda. Pero, que se cambió de banda. pues yo qué sé, pero fíjate que justo en esa ley de la Fiscalía sí dijimos así como, o sea, entramos en la página del Senado y viene pues un PDF con taches y palomitas. O sea, la verdad, Sí. o sea, a veces sí es muy difícil de hacer esta chamba de sistematizar cada una de las iniciativas. Me encantaría hacer los votos en particular y valorar todo. Estaría precioso. Nada más que las cámaras tienen un rezago en manejo, transparencia de la información. Bueno, han avanzado mucho desde Sí. que empezamos. La última, o sea, antes nos costaba de verdad cientos de miles de pesos porque era estar
un año entero bajando información, limpiando información para poderla ordenar y clasificar como se debe, ¿no? O sea, necesitamos estándares de datos abiertos en el Poder Legislativo si queremos poder hacer más de este tipo de herramientas que lleguen a mayor profundidad. O sea, esto es la profundidad a la que es humanamente posible y financieramente viable llegar, ¿no? O sea, creo que tenemos que hacer a Titi también más grande, ¿no? Tenemos que llevarlo a mayor profundidad, tenemos que recobrar incluso trabajo legislativo. Me parece que si bien, o sea, en este periodo no fue tan relevante la cantidad, me parece que sí tenemos que mantener un mínimo estándar de cuantitativo y sumárselo a este cuantitativo. Además, también la parte de afinidad de las personas usuarias de Titi, o sea, eso también nos ayuda a calificar a las personas legisladoras. O sea, el 100% de tu calificación es la calidad, porque eso es ganar, perder derechos y hacer o no tu trabajo, ¿no? Eso es muy importante. O sea, alguien que haga muy mal las cosas en calidad y tenga el 100% de afinidad, no va a poder ganar en el board score. O sea, no puede sustituir la afinidad a la calidad. ¿Nos explicas mejor qué es eso ¿No? de O sea, afinidad? La afinidad es de las personas que vayan votando en el TitiVot. Nosotros, o sea, yo. Ajá, tú votas y entonces nosotros ya tenemos de cada reforma de ley, digamos, cuántas personas usuarias de Titi la votarían a favor y cuántas personas usuarias la votarían en contra. Entonces, si el 70% la votaría a favor y tú la votaste a favor y eres un diputado o diputada, entonces tienes el 70% de afinidad de esa iniciativa. Entonces, vamos sumando la afinidad que tienen nuestras personas usuarias con las reformas y calificando la afinidad y la calidad de cada reforma, calificamos el trabajo de las personas legisladoras según el sentido de su voto hacia cada una. A ver, mi voto en el TitiVot me da una afinidad con la reforma. Exactamente. Sí, mi afinidad como personal. Sí, es que tú, o sea, básicamente sumamos los votos de todas las personas y es el 70% de las personas usuarias de votaron todas las personas que todas votaron las personas en que TitiVot. votaron. Ajá. O sea, tú estás con el 70% de las personas que votaron a favor de la reforma del Plan B. Ajá. Exacto. O sea, 70% de las personas que usaron TitiVot votaron como tú. Ajá. ¡Wow! Entonces se va recalculando automáticamente. Oigan, qué todo el tiempo. transparentes. Yo creí que me estaba... ¡Oh, qué transparentes! Porque Sí, no. dije, ay, ¿qué hacen con esos datos? Pero, ¡wow! Me los dan a mí. Ajá, Sí. En realidad es solamente para ayudarte a saber como cuántas de nuestras personas usuarias están votando como tú y que no te sientas sola en tu... Ay, no estoy... No, y porque ahora... estoy solita. Ajá. Y luego está otro tipo de afinidad. Sí, está la afinidad personal. La afinidad personal sí es literal. O sea, Yo. Después de votar al mínimo 4, porque con menos de 4 es imposible calcular como quién realmente te representa o con quién tienes más afinidad. Pero ya después de que votas 4 reformas en el TitiVot, ya te podemos calcular una primera aproximación de la afinidad y esa sí es personal. Te vamos a sacar a las personas que más te representan a ti según tu voto. Y cómo votaron ellos o ellas Wow. también. Y ahí es cuando nos convertimos en el amor, una especie de Tinder político, ¿sabes? Claro, así como así en hiciste realidad match con hiciste este. match con estas Con este. personas. Y así de, tú no creías que Pues este aquí sí es tu... está. Pero aquí está tu verdadera naranja. ¡Wow! ¡Qué Sí. qué gran Y de trabajo! repente vamos a tener a personas muy entristecidas porque Sí. pensaban que eran fifís, pero resultaron chairos y chairos que son fifís y Que no sé, hay- como que se puede empezar a desmitificar un poco la política, porque lo que tenemos son discursos pronunciados como a muy alto volumen en los medios de comunicación, pero ya en el votar, creo que es donde uno se puede o no identificar con determinada causa, ¿no? O sea, ¿quieres una policía militarizada con rifles de asalto por todas las calles? Venga. ¿No? O sea, ¿quién te representa? ¿No? Con eso, ¿no? ¿Quieres que, bueno, se criminalicen en mayor medida a las mujeres y jóvenes y terminen en prisión sin ser juzgados jamás? Adelante, por favor, ¿no? O sea, creo que ahí... Ahí yo tengo una observación, porque, o sea, cuando tú abres el TitiVot Bebé de Luz, te dan argumentos a favor de esa iniciativa que tú vas a votar como si fueras el legislador o la legisladora, y te dan argumentos en contra. Pero muchos de esos argumentos, por ejemplo, yo lo vi en el Plan B, que te decía, había unos argumentos ahí como un poco a favor extraños, que yo los leía y yo decía, bueno, si yo lo leo, si veo estos argumentos a favor, yo voto por el Plan B. No sé si ahí podría haber también la entrada para una argumentación más allá, porque creo que, por ejemplo, una cosa sí a favor que me hubiera gustado ver ahí es que el Plan B sí reducía las cámaras. Sí había una reducción de las cámaras y mucha gente sí creo que se podría identificar con quiero menos diputados y quiero menos senadores. Y el argumento en contra es eso significa que vas a tener menos representación de grupo minoritario, y la minoritario no quiere decir que sea menos gente,
sino que, y como explicarle a la gente ahí y darle también como unos argumentos más técnicos, porque podemos tener estos argumentos a favor o en contra, que son los que creo que se rescatan de repente de la opinión pública, pero también ya cuando hacemos personas como yo los análisis técnicos y dicen, o sea, es así como de, ok, puedes tener grandes argumentos a favor y puedes tener grandes argumentos en contra, como la reforma eléctrica que también tienen en el TTBot, pero al final hay uno que tú como representante popular, como legislador encargado de hacer cumplir la ley, de respetar la Constitución, por más argumentos a favor, no podrías haber votado la reforma a la industria eléctrica porque estaba en contra de la Constitución. Tú no puedes hacer ese tipo de votaciones así. ¿Por qué? Porque como legislador pues, tienes ahí un mandato que te dice, o sea, sí, está muy bonita tu ley, pero si va en contra de la Constitución, tenemos un problema. Un problema, Fedo, un problema serio, o sea, tiraría todos tus argumentos a favor porque no puedes ir. Los tratados internacionales, ¿no? Que aprueba, de hecho, el mismo Senado, ¿no? Entonces no podrían ir en contra de los tratados internacionales. Tácticamente es la palabra de México al mundo y eso es lo que solemos fallar mucho, ¿no? O sea, la Corte Interamericana nos dice, puede salir de repente una secretaria de Gobernación a decir, es que desde cortes extranjeras nos vienen a imponer qué es la justicia y nosotros no, nosotros queremos respetar nuestra propia Constitución, nuestra autonomía y envolverse en la bandera y aventarse del balcón y no sé, o sea, bien padre, pero es amigo, no va así. O sea, nosotros le dimos la palabra al mundo de que íbamos a cumplir sus reglas. Fue voluntario. Exacto. Nadie nos puso un arma en la cabeza. Nosotros dijimos que cuando la Corte Interamericana fallara, cumpliríamos. Ay, ¿viste el programa de pasado de Madre Patria donde Bebemoy nos decía justo esas palabras que tú usas? O sea, ¿cumpliríamos? No, pues no cumplimos, ¿no? Y no solamente no queremos cumplir, sino ahora nos estamos desdiciendo de nuestra palabra. Se está poniendo bipolar. O sea, estamos intentando hacer política interior con política exterior. O sea, amigos, o sea, eso sí está así como ya, pues vamos a romper esta muy, muy débil construcción multinacional que se ha armado, ¿no? Y vemos qué tan débil es en cada guerrita que se arma, ¿no? Entonces, vale la pena, ¿no? O sea, conservar como estas partes. Dijo la Corte Interamericana, bueno, ya ni modo, o sea, vamos para el otro lado. No, quieren legislar más prisión preventiva oficiosa. Es que eso estaría muy padre verlo en el TTBot, porque ¿saben qué me imaginé? O sea, yo cuando iba haciendo el TTBot, yo imagino lo que yo hago para mi legislador o para mi legisladora, en donde le digo, aquí está el análisis. Porque mi trabajo es hacerlo técnico. Yo tengo que ser objetiva, yo no tengo no debo de tener ninguna afiliación, fobia. Yo le debo decir, aquí, o sea, está bien bonita la exposición de motivos, pero al final aquí se contradice con la Constitución y contra esta jurisprudencia y contra esto que dijo la Corte y que ya está basado en todo, o sea, creo que eso estaría muy bonito porque yo sí lo vi de poderle dar un asunto como más, además de argumentos a favor y en contra, como más técnico. Sí, el lenguaje sencillo. Ahí sí como que volvería a decir como, mira, no todas estas reformas fueron ampliamente difundidas y discutidas. Creo que hay información por todos lados regada, ¿no? Creo que además toda esa argumentación mucho más técnica, también tú puedes darle, no, yo quiero ver más información, o sea, no quiero estos argumentos a favor y en contra, quiero ver más información y entonces te llevo a un micrositio en donde te explica ya, punto por punto. Ah, no, yo quiero ver más información. Ah, bueno, tienes el diario oficial, tienes la Gaceta Parlamentaria, tienes el dictamen en donde ya viene la exposición de motivos y todo el Hay toda la profundidad, pero también hay que hacerlo un poco por capas. Un poco lo que decidimos hacer es argumentos a favor o en contra. Es, pues, mira, así se discutió en la Cámara. Hubo esos argumentos a favor, hubo esos argumentos en contra. También nosotros un poco como tener esa objetividad. Tú date, o sea, sé que sabes que es la Guardia Nacional, todos sabemos que es la Guardia Nacional, o sea, todo el mundo hemos visto a esta gente bien armada, ¿no? Mal pagada, pero bien armada, ¿no? O sea, ahí los tenemos, ¿no? Entonces, sabemos que es prisión preventiva oficiosa, no nos hagamos, o sea, sabemos que ahora vamos a tener más días de vacaciones en unos años. Sabemos que, sabemos básicamente la mayoría de las cosas que se han discutido que están en estas tres iniciativas. También por eso yo creo que a veces no sabemos. No sabemos. Hay algunas que no, como paridad. No son tan accesibles o tan intuitivas de conocer solamente como por el título del dictamen, ¿no? Que se ve muy bonito y dices, ay, esto me va a beneficiar muchísimo, pero cuando vas escarbando resulta que no tanto. Y ahora que mencionan esto de los argumentos, me parece muy bueno porque permite retomar también uno de los retos al momento de comunicar esta información y que realmente sea útil, ¿no? O sea, por un lado, ponemos en Titi, en esta herramienta digital que no es nuestra forma formal, oficial, aburrida de decir que es un chat de WhatsApp,
cuando tú ves estos argumentos que Titi te presenta, pues son esos argumentos que sí están, que se presentaron en el momento de la discusión, ¿no? Pero a veces, y esa es la otra parte, o sea, Titi también contiene estos micrositios de los que ya hablaba Ernesto, contiene el board score, pero en los micrositios sí es la oportunidad para desarrollar no solamente lo que se presentó en el momento de la discusión, sino como qué hay detrás, ¿no? ¿Cuál es el análisis más sustantivo que pueden hacer personas, organizaciones y colectivas que llevan mucho tiempo trabajando en ese tema que se toca y que tienen algo que decir al respecto, y que a lo mejor no podemos expresarlo en 10 caracteres, ¿no? O en 50 caracteres o en un mensaje de WhatsApp, porque entonces ya sería una conversación así enorme y tú lo ves y, bueno, mejor lees la nota o lees otra cosa en vez de, pues, de usar Titi, ¿no? Entonces, la idea también es que Titi sea una herramienta lúdica, experimental, que despierte la curiosidad, accesible, ¿no? En un lenguaje, ese es el reto, ¿no? Cómo traducir todo esto que es tan complejo y que está disperso y que hay de todos lados y que una persona dice una cosa y que otra persona dice otra cosa. Luego, ¿a quién le crees también, no? ¿Cómo traducir toda esta discusión en una herramienta sencilla, accesible, gratuita, que sea también, pues, objetiva, ¿no? No estamos, eso sí, no somos neutrales cuando se violan derechos humanos, pero que sí trate, por lo menos en el lenguaje, de representar toda esta complejidad. Entonces, ese es parte de los argumentos. Creímos que la forma de salvar esto, ¿no? De decir es que tampoco podemos reducir todo esto a una conversación, hay que armar un apoyo, un micrositio donde esté disponible todos los documentos que consultamos, donde hay un artículo que lo mencionó Ernesto, donde se desarrolla a detalle por qué se califica de esa forma, qué se dijo, quién lo dijo, links a otras fuentes, ¿no? A artículos académicos también, a discusiones en otros lados. En fin, entonces creo que esa es una de las cosas que me serviría también para decir que Titi al final del día es una herramienta colaborativa. Ahorita estamos aquí, Ernesto y yo, platicándote, ¿no? Pero detrás hay un equipo de mucha gente que participó, que nos dio generosamente su tiempo, su atención, el trabajo que lleva acumulado de muchos años sobre estos temas y que al final del día hizo posible el proyecto. Y la otra cosa es que, pues, Titi sí es una herramienta que está en constante mejora, ¿no? Para mejorar, para que sea efectivamente un diálogo en donde cualquier persona puede entrar y decir como, oye, yo tengo una mejor, como ahorita nos comentabas, ¿no? Yo tengo una idea, yo puedo ayudar con esto. Es como, hagámoslo. Al final es eso, es un proyecto que quiere ser colectivo, que quiere seguir creciendo, y para poder hacer eso, creo que tenemos que ser lo más transparentes posibles. Todas las formas de evaluación, todos los criterios que utilizamos están ahí en la página, cualquier persona los puede ver. Decirnos, oye, creo que a lo mejor no le sabes al Excel, ¿no? Aquí se te fue una coma o se te fue algo, y entonces ese tipo de información está disponible. Estamos nosotros también muy agradecidos de recibir cualquier tipo de retroalimentación para hacer crecer este proyecto, y que en verdad sí pueda servir una herramienta para poner bajo la lupa qué tanto se ven representados nuestros intereses, ¿no? Ya hablamos de lo que sí se vota, pero ¿qué tal de lo que no se vota? Claro. ¿Qué tanto tú te sientes identificado con la persona a la que hace 3 o 6 años le diste tu voto para que fuera en este sistema que tenemos de representación a alzar la mano, ¿no? O a decir yo estoy a favor, yo estoy en contra, o no lo sé, o no estoy, ¿no? Entonces, pues son esas otras cosas que yo también resaltaría del TitiBot, invitando a toda la gente a que lo use, a que se sume a esta conversación gigante que tratamos de ser, y pues también apoyarnos un poco de la tecnología, ¿no? Creo que hemos escuchado muchas veces que la tecnología amenaza la democracia y que es un riesgo y que se difunde información falsa. Es verdad, ha pasado, pero también partimos un poco de la idea de que la tecnología puede ser también un aliado, ¿no? Que no es ni buena ni mala ni per se, puede ser un aliado, una herramienta para poder expandir estos diálogos colectivos sobre temas de interés público, y que al mismo tiempo la tecnología no lo va a salvar todo, ¿no? Se trata de problemas sociales muy complejos que requieren diálogo para su solución. No es que, mira, ya tenemos TitiBot o cualquier otra herramienta digital, ya salvamos México. No. Es un granito de arena en esta forma que tenemos de entender que solamente dialogando, sentándonos a escuchar, y sobre todo las personas que viven los problemas en su día a día, más allá de lo que se discute en el legislativo, es la forma en la que yo creo que podemos empezar por lo menos hablar, articular estos problemas graves, serios, complicados que vivimos en el país. Aquí dijiste dos cosas muy maravillosas. A ver, es un granito de arena muy maravilloso y muy mágico. O sea, una cortina de brillitos para TitiBot que suene, y para todas las personas que lo hicieron posible, porque yo creo que dijiste, Karina, algo que me gustó mucho, que se me hace muy importante de esto, y es despertar el interés.
o sea, despertar la curiosidad en la gente para que se involucre e investigue más de estos temas que sí le afectan directa, o sea, ay, es que reformen el plan de a mí que me afecta, ¿cómo que? O sea, o sea, son tus derechos políticos electorales los que están ahí en juego, o sea, es tu seguridad en muchísimas iniciativas, es tu dinero el que se están ahí apostando porque son nuestros recursos públicos. Ese asunto como de poder despertar la curiosidad y el interés, me encanta de lo que hace Titibot, es precioso. La verdad es que yo digo, ¿cómo se les ocurrió hacer esta cosa tan bonita y tan práctica? Porque la verdad es que hoy todos estamos en WhatsApp y en internet así pegadísimos. Es súper fácil, o sea, y además te van dando, o sea, maquiavélicos, mentes maestras, maquiavélicas, porque te van dando premios y es, sí, ya votaste, te va un regalo, a ver, ahora qué tal tus gobernadores, y te dan la ciudad y te dan a elegir, o sea, y te vas picando. Puedes meter tu código postal y ya te dicen cómo te representaron los de tu demarcación, ¿no? O sea, y los que van a venir de candidatos, porque para candidatos hicimos también, digamos, una revisión de contraste de 4 fuentes, ¿no? O sea, para candidatos tenemos muchos candidatos que de hecho fueron personas en el legislativo, ¿no? Y entonces ya tenemos sus votos, ¿no? O sea, luego tenemos declaraciones públicas de las personas candidatas al respecto de a favor o en contra de cada una de las iniciativas de ley. Luego además tenemos, bueno, les mandamos un cuestionario a todas sus redes sociales para ver si pues querían votarlas ahí para estar seguros de que de verdad tenían esa posición. Y ya si no teníamos nada, pues entonces tenemos un promedio de cómo votó el partido o la coalición de partidos por la cual se están lanzando. Entonces, sí nos habla, digamos, también un poco nos ayuda a encontrar. Es menos preciso y es más subjetivo, pero definitivamente nos ayuda a dilucidar también qué personas candidatas podrían representarnos en mayor o menor medida según lo que cada quien vaya votando. O sea, Titi no te dice cómo votar, sino te dice quiénes votan como tú. Es que de verdad es un ejercicio que a mí me voló la cabeza, o sea, porque y que claro, o sea, tiene esta parte que también decías, Karina, de el no votar, porque hoy no están votando la reducción de la jornada laboral y hay muchísima manipulación de medios de, es que el PRIAN, ese malo PRIAN que no quiere, no, es Morena, o sea, Morena si quisiera, ya estaría votando. 40 horas de trabajo, o sea, tener fines de semana. Claro. O sea, y ahí tenemos a la diputada pues, ¿qué Susana, creen que no ¿no? van a tener? No van a tener fines de semana porque hay alguien que no quiere discutir la iniciativa de 40 horas, ¿no? O sea, así de fácil, ¿no? O sea, yo pienso que esos son el tipo de iniciativas que tendríamos que jalar. Para que funcione en Titi tenemos que jalar iniciativas sobre todo que hayan sido votadas por ambas cámaras. Entonces ahí vamos a agregar algunas nuevas. No nos vamos a quedar en esas 13. En este mes, ahorita puedes votar 3 iniciativas en ya viene acá la de marihuana, ¿no? Como para que veamos por qué la atoraron, pero sí la votaron las 2 cámaras, pero la atoraron. ¿En dónde se atoró? Se quedó ahí atorada, ¿no? O sea, y pasa con muchas iniciativas, ¿no? O sea, las personas deportistas no van a tener derechos laborales, ni estabilidad en el empleo, ni paridad de pagos, ni permisos de paternidad. Ni permisos de paternidad, ni otras cosas súper importantes para nuestras vidas, porque esta gente las deja paradas. Claro, y aquí, a ver, yo sé que, porque me escuchan también muchos fans confundidos y me ven muchos fans confundidos. Y aquí yo les quiero hacer un paréntesis de esto que nos están diciendo Ernesto y Karina, que hace borde político con este gobierno, lo hizo en el gobierno de Peña Nieto. Sí. O sea, borde político fue súper crítico de las iniciativas de Peña Nieto y de todas las reformas estructurales que vimos en el sexenio pasado. Y yo la verdad es que a mí me encanta este tipo de ejercicios que son objetivos de, a ver, es que hay que evaluar y la evaluación tiene que ser objetiva. Y ustedes lo hicieron en ese año y gracias por hacerlo hoy de manera maravillosa. Y me encantaría, ¿sabes? Por ejemplo, me encantaría poder hacer este mismo ejercicio de 3 iniciativas, pero para las legislaturas de Peña Nieto, porque también, o sea, hay mucha hipocresía, ¿no? O sea, era más militarista Calderón o Peña Nieto, no sé. Allá también estaba la ley de seguridad interior. Sí. Acá está la ley de militarizar la Guardia Nacional. Sí. ¿Era más pro cárcel Calderón o Peña Nieto que AMLO? No, todos estuvieron en la misma línea de subir la prisión preventiva hasta terminar con la juventud, ¿no? O sea, literal. O sea, no, yo lo que vería es como quien está en el poder suele legislar en contra de los derechos de las personas. ¡Ay, qué feo, güey! Sí, sin importar el color. Sí, quien llega a la silla. Sí, qué entonces, miedo. ¿qué pasa ahí, güey? O sea, ¿hay alguna especie de mutación que sucede? Yo no sé, güey. Sí. Pero me gustaría hacer estos estudios más atrás. O sea, pero es como... Sí, por favor. Me encantaría, pero, o sea, de verdad, tenemos poquísimo financiamiento para lograrlo. Y no es fácil calificar una iniciativa. Nos lleva una semana cada una. O sea,
y de trabajo duro, pues, Sí. o sea, académico, de revisar el dictamen, la discusión, o sea, Ahora también en esta discusión que saca Ernesto, no es que la oposición también muchas veces vote a favor de los derechos humanos porque cree en eso, Claro, ¿no? eso. O sea, voten eso porque su papel es ser la oposición y estar en contra. Eso. Y entonces, o sea, también ahí está el esfuerzo y el reto de decir, no queremos premiar a la oposición por ser oposición cuando hace 6 años votaron exactamente en el mismo sentido Ricardo Monreal. de cortarnos derechos humanos y de afectar nuestra vida cotidiana en este país, ¿no? O sea, aquí se trata de poner bajo escrutinio el quehacer legislativo y representativo de quienes están en cargos populares, ¿no? Lo hicimos hace 6 años, lo volvemos a hacer ahora, esperamos volverlo a hacer el siguiente año para decir, sí estamos observando lo que están haciendo, sí estamos viendo realmente qué tanto prometen y qué tanto cumplen también. Entonces, pues es esa también, ¿no? Como fomentar la rendición de cuentas, de decir, dinos cómo estás votando, ¿no? Yo creí que ibas a votar de esta forma y resulta que te lo tomaste como un cheque en blanco y que entonces ya crees que puedes hacer lo que quieras, pero aquí también queremos observar y decirte, os invitar también al diálogo. Al final sí es un trabajo de rendición de cuentas, por lo tanto hay una crítica hacia los actores políticos, pero al final del día no queremos que esa crítica se quede nada más en la crítica, ¿no? Sino también ese diálogo, esa forma de, oye, yo creo que así se puede hacer mejor, oye, yo creo que necesitamos legislar sobre esto, oye, yo en mi comunidad, en mi colonia veo estos problemas y no lo están tratando, ni mi diputado, ni en el Senado tampoco se está hablando de esto. Entonces es cómo podemos hacer mejor las cosas, ¿no? Claro. Escuchando las voces de todas las personas y sobre todo de quienes viven ese problema, ¿no? Y es que somos muy maquiavélicos. En realidad lo que nosotros queremos hacer es transitar de una democracia representativa a una democracia participativa. Claro. Entonces, como yo, tienes el mismo nivel de maldad. Sí. Terrible. Entonces, en realidad lo que queremos es que se produzca la legislación desde otro lado, porque lo que sí sabemos es que pues no podemos seguir inventando iniciativas así como de, ya no sé qué iniciativa hacer porque ya hice 300 este periodo, ¿ahora qué hago? Sí, no, claro. o sea, no. O sea, hay legisladores que hacen tantas iniciativas que estoy seguro que no les da el tiempo humano de leerlas, pues, o sea, entonces tenemos que hacer la legislación desde otro lado, o sea, tenemos que bajar a los legisladores y a las personas legisladoras y a la política, a la clase política en general del pedestal y decir, van ustedes y desde ahora son personas facilitadoras de procesos participativos para condensar las necesidades de las personas usuarias de las instituciones públicas. Wow. O sea, ahí es donde quisiéramos aterrizar todo esto, ¿no? Lo primero es ver cómo no funciona esto. Ajá. Lo segundo es ver cómo funcionan los sistemas participativos para crear legislación. Hemos también experimentado en estos últimos años donde Borde ha estado muerto. En realidad ha estado haciendo como mucho proceso participativo en muchas iniciativas de ley de muchos temas diferentes, muy en campo, ¿no? O sea, muy con las personas usuarias, así con las señoras de Puebla, de Tehuacán, de Cuetzalan, de ta. O sea, así como haciendo el sistema de cuidados. O sea, no sé, estamos enfocándonos en en ir ahí y ver cómo se podría producir la legislación y las políticas públicas desde otro lugar, ¿no? Desde la experiencia de las personas usuarias. Algo así como user experience para generar pues, mejores aplicaciones y contenidos tecnológicos aplicado a la legislación y la política pública. Entonces, un poco por ahí iría nuestra reflexión como más a largo plazo, ¿no? Y por tu eso mirada de arquitecto ya no termina. Sí, claro. Sí. Pero reconociendo también que la tecnología no es como la salvación en sí misma, ¿no? O sea, es una herramienta de apoyo nada más que podemos utilizar. Creo que WhatsApp obviamente sigue siendo una herramienta accesible para algunas personas. Creo que cada vez se va democratizando. Esa es también quizá una de las limitaciones que podría tener Titi. Limitaciones y alcances también en un sentido más amplio. Pero sí reconociendo que la tecnología es eso, un aliado, no la solución per se, no necesitamos más cámaras para mejorar la seguridad o quizás sí, pero entonces habría ahí que abrir un proceso de diálogo. También la idea es desarrollarlo más multiplataforma, que funcione también para Messenger, para Telegram, para que cualquier cosa. Nadie piense que somos un producto de Meta o algo por el estilo. Sí, también. No. O sea, en realidad es por WhatsApp porque pues era lo fácil, rápido y que todo el mundo usa ahorita, pero vamos a lograr llevar esto a otros lugares, ¿no? Entonces
pues creo que puede seguir creciendo. Creo que Sin duda. lo muy importante es que todo el mundo vote todo lo que pueda, ¿no? O sea, Voten, porque eso califica voten, a sus voten, representantes, voten. entonces, Sí. y además les permitirá saber, pues, quién les representa en mayor medida, ¿no? O sea, y eso yo creo que, pues, de cara a las elecciones, pero de cara a siempre, es muy importante darle seguimiento al Poder Legislativo. Es muy difícil darle seguimiento al Poder Legislativo. O sea, sí tienes que saber dónde están. Está a bastantes clics a veces la información. Está en unos documentos PDF escaneados bien feos O luego de se repente. suben tarde. Se suben tarde, se suben. O luego lo que suben no es lo que dictaminaron. También, También luego pasa. pasa. Los duendes legislativos. Legislativos, Sí. Entonces, básicamente, como pasan todas estas cosas, necesitamos también, ¿no? O sea, utilizar este tipo de herramientas para exigir más transparencia y rendición de cuentas a la hora de hacer este trabajo público, ¿no? Y pues eso, o sea, lo que nosotros queremos ver es a todo el mundo encontrando el amor. Pues a mí me parece maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias por esta plática. Yo creo que podemos ir cerrando. Voy a dejar aquí el link del DTBot, de Borde, sus redes sociales. Gracias por darnos una herramienta que yo creo que de cara al proceso electoral va a ser fundamental para esa gente que de verdad está pensando hacia dónde dirigir su voto, porque hoy está difícil. Hoy está difícil. Sí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por esta labor que yo creo que va a facilitar muchas cosas. De repente hay gente que me pregunta mucho, ¿y cómo voto? ¿Cómo puedo saber cómo votar? Yo creo que esta va a ser una de las herramientas que les voy a poder dar. Es bien difícil. Entonces, ¿hay algo con lo que quieran terminar la discusión, la charla? A mí me parece muy importante decir, Alma, que qué buen esfuerzo haces, porque como que siempre veía tus videos y como que nunca te lo pude expresar porque ya no utilizamos mucho las redes sociales, pero no, qué buen esfuerzo haces, qué buena forma de bajar el mensaje complejo. Eso es el tipo de cosas que nos inspiraron a que no fuera otra vez una herramienta muy elevada, sino que fuera un TTBot reggaetonero, ¿sabes? O sea, que buscaras el amor, ¿sabes? O sea, como realmente como que no podemos seguir complejizando y haciendo todo difícil y serio, ¿eh? Y de verdad hay que beber de otros lados para llegar a otros lugares, ¿no? Sí, qué pena que veas mis videos. No, y pues nada, esperamos lograr geniales. despertar ese interés, ¿no? Esa curiosidad de decir, no, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con esto, voy a ir a ver qué onda, me meto a la página y no me convence esto, voy al otro lado. Creo que solamente así podremos empezar a generar más espacios como este, ¿no? Donde hablamos, dialogamos, decimos lo que pensamos. Gibran mandó un reconocimiento muy especial para ti. Sí. Sí. La hora de los reconocimientos y de los saludos. Sí. Yeah. Pues de verdad, muchísimas gracias. Ojalá nos podamos ver ya en el proceso electoral ya más de fondo para que nos puedan contar cómo han ido viendo el avance y lo que nos dice TTBot, porque yo creo que nos va a estar diciendo muchísimas cosas. Sí. Así que les estaré invitando. Y de verdad, muchísimas gracias, Bebé de Luz, por acompañarme una vez más a este episodio de Madre Patria. Yo veo este tipo de cosas y vuelvo así como que a retomar luz y brillo y a convencerme cada vez de lo que te digo constantemente, y es de verdad que si nos informamos y nos involucramos, las cosas sí pueden cambiar. Bueno, bye.